Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cinema. Joshua nos trae un film que hace un recorrido metafórico sobre 50 años de la historia de Yugoslavia. Joshua, ¿de qué estamos hablando? Hola, Don Nelson. Bienvenidos una vez más aquí a Cinema en Verano. Hoy vamos a hablar de Underground, dirigida por Emil Kusturica. Bueno, esta cinta cuenta la historia de Marko Dren y Petar Popola, dos camaradas en armas, camaradas de lucha contra la ocupación nazi en Belgrado. Son parte de la resistencia yugoslava durante la Segunda Guerra Mundial y son muy amigotes, muy granujas entre sí, ¿no? Pero esta amistad, digo, a medida que pasa la película, digamos, teniendo consecuencias negativas para los dos. Hay una serie de traiciones y desconfianzas entre los dos que se va a acentuar a medida que su país se desangra lenta pero inexorablemente hacia su eventual desaparición. Underground es dirigida por Emil Kusturica, protagonizada por Miki Majnovic, Lazar Ristovski, Mirjana Djokovic, entre otros. Kusturica recurre a esta estructura metafórica porque, como él mismo indica, cuando una guerra estalla es imposible hablar de ella directamente en un film. Bueno, creo que esta es la primera cinta que hablamos dentro de la existencia de este programa, que es una película acerca de un país que ya no existe, que es la Yugoslavia, ¿no? Esta federación de países no tan distintos entre sí: Serbia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Kosovo, que se mantuvo como una unidad étnica, ¿no? Durante casi todo el siglo XX bajo el comando férreo de Marisito, ¿no? Joseph, un que dijo que las cosas se iban a hacer a su manera, no a las de el líder soviético, ¿no? Y manejó a su país por casi 45 años bajo una mano de hierro. Y lo que muestra la película, ¿no?, es la historia de Yugoslavia desde la Segunda Guerra Mundial hasta, digamos, los conflictos de los Balcanes, allá por los años 90, donde, digamos, la federación que conformaba Yugoslavia se desapareció, ¿no? Y cada uno fue yendo para su lado, ¿no? Independizándose, ¿no? Y hoy día, digamos, todos los países que alguna vez conformaron Yugoslavia son independientes y tienen su propia soberanía. Esta película supone una revisión crítica, en tono satírico y tragicómico de un sistema político y de la identidad de un pueblo. Un relato sobre la ambición y dignidad, el sentido de la historia o las fronteras que separan la realidad de la ficción. Así que esto se desarrolla, ¿en qué año más o menos se desarrolla la película, Joshua? Bueno, esta cinta empieza el 8 de abril de 1941, al calor de las bombas nazis sobre Belgrado. Vemos ahí que se lanzan un bombardeo feroz hacia un zoológico, ¿no? Y están ahí los yugoslavos así, digamos, esperando a ver qué va a ser la tormenta, ¿no? Y, digamos, pasa un periodo de 20 años hasta la Guerra Fría, donde el protagonista, ¿no?, que es Marko Dren, se hace comisario político dentro de los cuadros del gobierno yugoslavo, se hace asesor político y ejerce un poder tremendo sobre el país, ¿no? Después otros 30 años más hasta que llega hasta los conflictos de los Balcanes, donde ya vemos a los dos protagonistas, ¿no?, que se echan paro entre sí por el tema de los conflictos de los Balcanes. Este film no es un panfleto político ni un film histórico, sino más bien una especie de comedia musical que utiliza el soporte de la música gitana para relatar una pesadilla, la historia de un pueblo que ya no existe, la muerte de algo que el director amó y que vio desmoronarse. Es una especie de ópera rock sobre la nostalgia que denuncia la estafa
que fue el estalinismo yugoslavo. Es un film sobre la resistencia tanto a las imágenes convertidas en instrumentos de manipulación como al cine académico y sus prejuicios estéticos. Sí, esta es una de las películas, digamos, más célebres de Emil Kusturica, quien se hizo famosa ya por el año 1982 con una cinta llamada Cuando papá se fue de viaje de negocios. Y después siguió con El tiempo de los gitanos, ¿no? Hasta llegar a Underground, que lo coronó como un cineasta célebre dentro de la región de los Balcanes. Y esta cinta ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes allá por el año 1995. Y un dato curioso que puede estar relacionado con Chile es que la música que usted va a escuchar en esta cinta, que es del músico serbio Goran Bregovic, se utilizó en esa inolvidable teleserie, para muchos, inolvidable teleserie Romané, Amor Gitano, ¿se acuerdan? Pero Con por supuesto, Claudia Di Girolamo, por con supuesto, Lamparo Noguiano, claro, una gran teleserie gran producida teleserie. por Televisión Nacional de Chile y Claro. que sirve como música envasada, digamos, para esta teleserie. Oye, aquí describe un poco la sinopsis, dice, esta película se encuadra dentro de la cultura eslava, cuyos componentes esenciales son el efecto, la sensación y un humor desesperado. Otros rasgos de la cultura eslava son la nostalgia, la rapidez en reaccionar a ciertas cosas que no se aprenden, las reacciones volcánicas, un humor típico, una amargura en el humor muy negro, con personajes que no racionalizan sus acciones. Sí, bueno, el otro gran componente de esta historia es Natalia, esta actriz yugoslava, la vemos como una prometida de los nazis, ¿no? De un oficial nazi, y que los dos protagonistas, Marco y Peter Proper, la salvan ahí de una función de teatro donde hacen como que están actuando, pero al final queda la escoba y hay unos tiros, no sé qué, y después Peter se casa con Natalia, pero al final Marco se la quita y bueno, terminan los dos finalmente casados. Yugoslavia es el resultado de guerras que no han terminado nunca, de procesos de construcción nacional que no han sido terminados, un territorio donde el resto de Europa ha echado todas sus basuras. En Yugoslavia, el principal problema ha sido siempre hacer funcionar las cosas más pequeñas de la vida cotidiana. Cuando la guerra acabe, probablemente serán los americanos, los alemanes, los franceses y los ingleses los que organizarán la vida en su propio interés. Bueno, dice que, puesto que el film se presenta como una metáfora de la historia de Yugoslavia desde el 1941 a 1991, se hace imprescindible un conocimiento de los principales hechos históricos ocurridos durante estos años, ¿no? Sí, esa es una de las principales críticas que tiene esta película, ¿no? Al ser una película, digamos, tan localista, ¿no? Que se ríe de muchos los digamos, étnicos que crecieron a esa nación allá por los años 90, hace que muchas personas que no son de la región de Yugoslavia se sientan un poco, digamos, perdidos. Pero la verdad que eso se compensa con las grandes actuaciones, ¿no? Y el gran humor negro que tiene esta cinta. Es una sátira con un humor muy especial, ¿no? La manipulación de las imágenes, Kusturica no se fía del naturalismo, una reacción muy extendida en los cines del este de Europa. En los países totalitarios, el cine se concebía como una obra de propaganda, a partir de la cual imponer un modelo estético, político y de comportamiento.
De ahí esta desconfianza de los verdaderos artistas por el arte oficial, donde el realismo no era más que una reconstrucción edificante de la realidad del régimen que deseaba mostrar. Los cines del Este han puesto siempre en cuestión el estatuto mismo de la imagen, denegándose toda legitimidad de representación de lo real, que ya desde el principio la manipulación de las imágenes han sido uno de los instrumentos más eficaces de propaganda. Por ello, uno de los resortes más fuertes de Underground consiste en la denuncia bajo forma bufonesca de esta manipulación y una huida hacia la estilización, hacia una cierta tonalidad épica o fantástica en cineastas que ya no querían seguir el juego. Así es, la nación yugoslava nació en 1918 y después tuvo un intervalo, ¿no?, con la ocupación nazi, donde estuvieron bajo el férreo control del Tercer Reich, y después, digamos, se volvió un estado de la órbita soviética, ¿no?, durante la Guerra Fría. Claro que con la diferencia que antes hablamos de control, que a diferenciarse de Joseph Stalin. Según Kusturica, la imagen domina todo hoy en día y el que controla la televisión tiene el poder porque selecciona lo que quiere mostrar. Bueno, yo creo que es una gran película. Yo principalmente no la vi, pero me parece por la reseña que tú estás dando de ser una película espectacular. ¿Qué nota le pondrías a esta película tú, Yocho? No, a esta cinta le vamos a poner sencillamente un 7 porque es Ah, una gran obra de arte, ¿no?, perfecto. proveniente de los Balcanes. Muy bien. Bueno, ¿qué nos traes para la próxima semana, Yocho? La próxima semana vamos a hablar de una cinta muy, muy emotiva, muy bella y que está dirigida principalmente para las personas de la tercera edad. En el estanque dorado, Henry Fonda, Katharine Hepburn y su hija Jane Fonda en este relato, digamos, bellísimo sobre los conflictos entre los padres y los hijos. Nos vamos a deleitar los mayores con esta gran película. Bueno, los dejamos invitados siempre en la sintonía de Canal 6 de Quilicura Televisión. Adiós, cinéfilos del mundo. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo gigante. Adiós, Vanessa.